Hola, muy buenas tardes. Soy el profesor Rafael Pérez de la clase de Principios de Hermenéutica Bíblica. Vamos a continuar con nuestras reglas de interpretación que hemos estado discutiendo en los últimos videos. Corresponde ahora a estudiar la regla número 10. Dice de la siguiente manera la regla número 10. Cuando una expresión no tiene relación con la realidad de lo que se describe, se acepta como lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir esto? Esta regla quiere decir que usted va a ir a un pasaje y al leerlo se va a dar cuenta que lo que dice no tiene relación con la realidad que pretende describir o que está describiendo. Por lo tanto, si no hay una relación entre lo que se dice y la realidad que describe, entonces uno debe entender que lo que estamos aquí viendo o enfrentando es lenguaje figurado. Algunas reglas derivadas de esta regla para entender o para reconocer una figura literaria. Por ejemplo, cuando se usa un objeto inanimado para describir a un ser viviente, podemos dar por sentado que la afirmación es figurativa. Vamos a ver un ejemplo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí está hablando de pan, ¿verdad? Y en el capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok. Nosotros podemos ver en estos dos textos una comparación para poder reconocer una de otra. En el capítulo 6, versículo 5, dice que Jesús habla, ve a la gran multitud y Felipe vio que habían venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ok, ahí está la palabra pan. ¿En qué sentido está siendo usada? Pues está siendo usada en sentido literal. Necesitaban pan para comer. Ok. Ahora, ¿en qué sentido está siendo usado la palabra luz en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, está usando un objeto inanimado para describirse a un ser viviente, Jesús. Entonces, aquí el uso de luz no es literal como fue en el caso de pan. Ahí fue completamente literal. En luz, Él está diciendo que Él es la luz, pero no podemos entender que esté diciendo eh, que Él sea como una luz de manera literal. No, debe ser una metáfora. ¿Ok? Otro ejemplo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Se está describiendo a sí mismo, pero está usando un objeto inanimado, una puerta, y dice: yo soy la puerta de las ovejas. Otra vez, en el primer pasaje que leímos, donde habla del pan, ahí la realidad que describe es que había una multitud que tenía hambre. Y entonces, ¿de dónde traeremos pan? Pues se refiere a pan, de comer. Pero en la luz está tomando un objeto inanimado para describirse Jesús a sí mismo. Y en este otro pasaje, Jesús está tomando una puerta para describirse a sí mismo. ¿Debemos creer que Jesús es una puerta en sentido literal? No. Entonces, ese es lenguaje
figurado. Cuando un objeto inanimado se usa para describir a un ser viviente, podemos estar seguros de que está hablando, eh, entonces de ser una figura literaria. En este caso sería una metáfora. Otra regla derivada es que cuando se atribuye vida y acción a objetos sin vida, podemos considerar que dicha afirmación es figurativa. Por ejemplo, cuando se dice que los montes aplauden. Bueno, la verdad es que eso no sucede. Debe ser expresión figurativa. Cuando una expresión no tiene relación con la realidad de lo que se describe, podemos también aceptarlo como un lenguaje figurado. Así es que el lenguaje figurado, nosotros debemos aprender a detectarlo, a verlo dentro de lo que es el texto que estamos interpretando. Hay muchos lugares en la Biblia donde se va a usar el lenguaje figurado. Entonces, si el lenguaje es figurado y ya reconocí la figura, este es el lenguaje figurado, entonces ahora voy a proceder a interpretarla. En muchos textos vamos a encontrar que el lenguaje figurado que se usa se va a usar para poder decir algo de una manera más contundente, más enfática. Y es nuestra tarea que nosotros podamos encontrar y definir la figura que se está usando para que entonces nosotros podamos dar la interpretación correcta. Cuando nosotros nos encontremos con el uso del lenguaje figurado, debemos entender dos cosas muy básicas. Número uno, una palabra no puede significar más de una cosa a la vez. Si en mi texto donde Jesús dice que Él es la luz del mundo, yo digo que ese lenguaje es figurado, que es una metáfora, entonces su sentido es figurado solamente. No puede ser literal también. Ningún texto puede significar dos cosas al mismo tiempo. No puede ser literal por un lado y figurado por el otro. Cuando a un texto yo le voy a dar el sentido figurado, ese es el sentido que va a tener y va a reemplazar al sentido literal. En lo posible, debe mantenerse la interpretación literal del pasaje y solo se debe interpretar de manera figurada si el sentido literal no encaja con el contexto. Dicho de otra manera, yo no puedo tomar un texto e inmediatamente atribuirle un significado figurado a menos que yo haya tratado de explicar el texto en su sentido literal. Si al hacerlo en el sentido literal, no la explicación, la interpretación no se adecua al contexto canónico, entonces yo debo decir, esto entonces es un lenguaje figurado. Y por lo tanto, como el lenguaje figurado, es como yo lo voy a interpretar. Yo espero que haya quedado clara esta regla, que es la introducción a las figuras literarias que a continuación vamos a seguir estudiando. Que Dios le bendiga.